tardes, Caracas, Venezuela y América, el resto del mundo. Es un placer para nosotros llegar a ustedes a través del Instagram Unidos Oficial, a través de nuestro canal YouTube de Unidos TV. Damos la gloria a nuestro Dios por este tiempo tan especial que venimos a compartir con ustedes. Esta tarde estaremos transmitiendo una vez más en vivo desde la Iglesia Central del Ministerio Internacional Unidos en Cristo. Quien les habla, su pastor y amigo José Pérez, servidor, muy contento de estar con ustedes una vez más. Bien, oremos a nuestro Dios para pedir al Dios eterno nos dé la dirección y la bendición de Dios para llegar, sabe Dios a cuántas personas, a cuánta gente, aleluya, que estará conectada en esta preciosa tarde. Sean todos una vez más bienvenidos, aleluya, desde hoy y por siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, te honramos, te adoramos, te damos honor y gloria a quien merece honor y gloria. Padre, mil gracias. Bendice a cada persona que está conectándose ahora mismo por nuestras líneas, por nuestras redes sociales, por toda esta instrumentación que tú nos has permitido, Señor, para llegar a los confines de la tierra. Bendice a cada hermano, cada hermana, a cada uno de estos hombres y mujeres que van a participar en esta preciosa tarde. Dios mío, te honramos, te reconocemos a ti como Señor y Salvador de esta gran patria, Venezuela. Gracias, Señor. Es una tarde maravillosa. Bueno, una vez más, feliz de estar con ustedes. Gracias a nuestro Dios. Recuerden que en el espacio de esta media hora estará nuestro hermano Pedro Chancamire trayéndonos una disertación de la palabra. Luego estará nuestro hermano William Lobo, maestro de la palabra, con sus invitados para debatir, para compartir, para un conversatorio de la palabra de Dios. Creo que uno de los temas que se está desarrollando ahora es sobre el retorno de Jesucristo. De manera que esto nos alegra mucho porque esto es doctrina pura. Aleluya. Hoy es 1 de diciembre. Quiero bendecirles y declarar que este mes la bendición del Dios eterno nos cubrirá, nos sostendrá y que debemos de dar gracias porque 30 días del mes de noviembre Dios nos ha sostenido. El Señor ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Vamos a una lectura de la palabra, gloria sea a Dios, y luego estamos preparándonos con un primer musical y estará con ustedes nuestro hermano Pedro Salazar Chanchamire. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del eterno Salvador, Eclesiastés capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Alaba la gloria de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y no al limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al que peca, al que jura, como el que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van al lugar de los muertos. Padre, nosotros te damos la gloria en el nombre del eterno Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias por los méritos del Salvador eterno. Amén. Vamos a prepararnos para un musical en esta tarde. Bendito sea la gloria de Dios. Y estamos regresando, ¿verdad?, con esta pequeña disertación, y estará con ustedes
nuestro amado hermano Pedro Chanchamírez. Gracias a Dios. Así que muchas gracias por estar allí dándonos el apoyo, y que podemos estar muy contentos de que usted está con nosotros. Eso nos da valor, eso nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando quiera, maestro. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Aleluya, qué bueno. Gracias al Señor. Estamos redimiendo el tiempo maravilloso para compartir un espacio con nuestro hermano Pedro, que ya está listo, como dicen en el argot pelotero, turno al bate. Aleluya. Hemos leído una palabra que pudiera traer como cierta confusión al no lograr entender lo que el sabio Salomón expresa en esta parte de las Escrituras. No podemos obviar o ignorar que aunque venimos caminando dentro del Evangelio, los que vamos enmarcados en este camino de gloria y de triunfo, hemos podido ver ciertamente acontecimientos que han sucedido a personas que han estado al lado nuestro, y que siempre terminamos con esta expresión: esto no lo merecía fulano, y esto, ¿por qué le ocurriría al hermano o a la hermana? Debió haberle ocurrido a fulano de tal, que ha tenido tanta irregularidad en el caminar dentro del Evangelio, que cuántas veces lo han tenido que suspender y cuántas veces se ha alejado de la iglesia y se ha vuelto atrás, y tú lo ves tranquilo. Bendita sea la gloria del Señor. Esto nos lo preguntamos también cuando vemos con tristeza cómo la gente joven se muere. Bendito sea Dios. Y nos preguntamos cómo es posible que la hermana tal haya muerto. Aleluya. ¿Cómo es posible que la familia pastoral que iba de viaje se volcaron y murieron todos? Hemos sido estremecidos, no podemos negarlo, con este tipo de noticias. Hemos sido conmovidos cuando hemos visto situaciones como la que le estoy narrando. Y Salomón está diciendo: todo acontece de una misma manera, al justo y al no justo, al limpio y al que no es limpio, al recto y el que anda en caminos torcidos, está diciendo Salomón. Yo quiero decirle a todos ustedes, ciertamente nos preocupa, no es mentira que nos alarma, repito, acontecimientos que creemos que no se lo merecen algunas personas que han dado testimonio al lado nuestro, que han tenido un vivir aceptable en la sociedad, gente que ha tenido cargos honorables dentro del desarrollo del Evangelio, tales como pastores, maestros, evangelistas. Y nos hemos sorprendido cuando escuchamos, por ejemplo, que murió aparatosamente. En mi caso, he quedado sorprendido de escuchar de pastores, amigos míos, que venían de un retiro y su carro volcó y murieron 3 de ellos. Bendita sea la gloria de Dios. He podido escuchar noticias de una empresa, de unos hermanos, donde explotó una bombona y todos los cristianos que estaban allí perecieron. Bendito sea la gloria de Dios. Y el personal que no conocía al Señor logró escapar. Entonces Salomón está hablando de este acontecimiento que
Él escudriñó, que Él revisó y nos está diciendo que un acontecimiento puede ocurrir al uno como al otro. Y preguntamos, ¿y por qué? Si hemos orado una mañana de un 17 de enero, este año se cumplirán 4 años, si es la voluntad de Dios, y logramos llegar a enero, el 17 se cumplirán 4 años de un viaje donde salí bajo una unción de Dios, orando con 6 pastores en 2 vehículos, y en el camino me volqué, aleluya, perdimos el vehículo. Gracias le damos a Dios que nada aconteció en la parte física. Y nos preguntamos, imagínese usted, una iglesia de tanta gente, una organización que nos esperaban en Valencia. Pastor, ¿qué cree usted que pasó? Ustedes oraron antes de salir. Y yo le dije, lo que nos faltó fue bautizarnos otra vez, gloria al Señor. Así que no estamos exentos de que una prueba, de que una dificultad pudiera presentarse en el camino. ¿Entiende ahora? Así que lo que importa aquí, ¿sabes qué es? Es sobre todo es saber sobre la salvación. Bendito sea Dios. En la tierra pudiera ocurrir cualquier cosa. Conversaba con una hermana que despedía a su hijo en el aeropuerto de Florida, en los Estados Unidos, y me contó ella cómo vio con sus ojos cuando el avión se elevó y explotó en el aire, sabiendo que dentro de estos pasajeros iba su hijo, que hacían unos 15 minutos acababa de despedir en la puerta, bendito sea Dios, con un beso, y él llevaba su Biblia en su mano y el avión explotó. Bendito sea la gloria de Dios. He podido conversar con gente, aleluya, que en una iglesia, cuando hubo la vaguada acá en el estado hoy llamado estado La Guaira, bendito sea la gloria de Dios, estamos hablando de ya casi 20 años, bendito sea la gloria del Señor, una vaguada en Venezuela que se cree que dejó sobre 100,000 desaparecidos, y entre ellos en una población llamada Carmen de Uria, una iglesia se abrió la tierra y se la tragó con la gente que se habían refugiado. Me cuenta el pastor, que ya por cierto partió a la presencia de Dios, aleluya, bendito sea Dios, que los hermanos corrieron hacia la iglesia, salieron de sus casas para refugiarse en la iglesia, creyendo que por ser la iglesia estaría resguardada de la vaguada, y las casas quedaron en pie. Y la iglesia fue la que se tragó la tierra y se cerró. Bendita sea la gloria del Señor. Estoy hablando de una iglesia que conocí, que por varias oportunidades tuve el privilegio de predicar en sus aniversarios, donde incluso realicé bautizos, y entre ellos a 2 miembros de esta iglesia, nuestra hermana Masby y al pastor Misael, mi hijo mayor. Así que un acontecimiento puede ocurrir al justo y al no justo, porque lo que está establecido, permítame decirle, lo que Dios más nos garantiza a nosotros no es que no vamos a tener dificultades acá en la tierra. Lo que más nos garantiza y lo más importante que nos garantiza las promesas de Dios establecidas en la palabra es la vida eterna. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no temáis a lo que mata el cuerpo, que ya más nada puede hacer, sino tened temor a aquel que tiene poder para llevar vuestras vidas a la vida eterna o al infierno. De manera que nuestro corazón, nuestra vida deben estar rendidas ante Dios. Aleluya. Las dificultades siempre van a presentarse. Las dificultades, mire, permítame, mientras estemos en la tierra, cualquier cosa puede pasar, alabanza, aunque hayamos orado, aunque hablemos en lengua, aunque tengamos teología, aunque tengamos diplomado, aleluya, aunque tengamos kilometraje. Recuerde que estamos en la tierra y tenemos un enemigo que va en contra de nuestras vidas con toda su artillería pesada de maldad, llamado Satanás. Pero el Señor Jesucristo dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la gracia. A todos ustedes que están conectados con nosotros en esta hora, no se sorprenda, dice Santiago, del fuego de prueba
que nos ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña aconteciere, dice el apóstol. ¿Que sabe algo? La vida de los apóstoles fue una vida hermosa en el desarrollo de llevar los vituperios, el martirio por Jesucristo. Pero el final de los apóstoles no fue nada fácil. Usted no encuentra en la historia, aleluya, que ninguno de los apóstoles murió en una clínica, murió en un hospital, murió siendo atendido por sus asistentes. Todos murieron, aleluya, por agresión. Unos apedreados, otros decapitados, otros aserrados, otros arrastrados en las calles hasta botar la última tela de pellejo y manchar las calles de sangre. Bendito sea la gloria de Dios. Otros como Pedro, crucificado cabeza para abajo en X. Alaba la gloria de Dios. Y muchos de ellos, el apóstol Juan, el autor del libro de los Apocalipsis, fue metido en una caldera de aceite hirviendo. Y la sorpresa fue que Juan sobrevivió, y como sobrevivió a este martirio, fue llevado a la isla de Patmos con la edad de 90 años. Alaba la gloria de Dios. ¿Sabe quién era Juan? El que escuchaba los latidos del corazón de Jesucristo. Es aquel que el Señor llamaba el apóstol amado. Aleluya. Entonces no te sorprenda, aleluya, del fuego de prueba, dice el apóstol Santiago, dice el apóstol Pedro de igual manera, como que si algo extraño, quiere decir que mientras estemos en la tierra, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Sabe cuántos pastores de las asambleas de Dios han muerto en Venezuela por el COVID? 20 ministros de las asambleas de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabes cuántos pastores han muerto en el mundo? ¿Sabes cuántos médicos que sobrepasan en Venezuela a la cifra más de 200 médicos y personal asistente de salud que han muerto trabajando a favor? Casualmente se pudiera decir que dieron su vida para salvar a otros. ¿Sabe cuántos pacientes que atendieron estos médicos están vivos y ellos murieron? Está diciendo Salomón, un acontecimiento ocurre al limpio y ocurre al que no es limpio, ocurre al justo y ocurre al que no es justo. Te digo rapidito, salió un hermano, siempre lo recuerdo, de un culto maravilloso que tuvimos, y cuando abordó la unidad que le llevaba hacia la ruta periférica aquí en Caracas, en Antímano, subieron unos atracadores y a la única persona que le dispararon fue a este santo varón de Dios. Aleluya. Todo el mundo salió vivo y al que mataron fue al hermano. Alaba. Un acontecimiento puede ocurrir a quien sea. Llámese pastor, llámese evangélico, llámese pentecostal, llámese bautista, llámese luterano, presbiteriano, reformador. Aquí la importancia, sabe en dónde está. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a escuchar un break musical y estamos regresando para gozarnos con nuestro hermano Pedro Chanchamire. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia central del Ministerio Internacional Unidos en Cristo. Pedimos sus oraciones porque el 19 de diciembre, si Dios lo permite, estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias. Será un culto transmitido también de 2 a 5:30 de la tarde en las instalaciones, en lo que llaman la parte libre del edificio, la platabanda, decimos aquí en Caracas, el tejado, el techo, llámelo como usted quiera. Allá afuera celebraremos esta gran fiesta. Vamos a adorar a nuestro Dios y estamos regresando. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu mano.
Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Gloria. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Qué lindo, gloria al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. ¿Cuántos querrán ver a Dios? ¿Cuántos querrán ver a nuestro Salvador? Adoramos a Dios, yo quiero verle. Qué linda adoración y qué linda expresión. Queremos ver a nuestro Señor. Qué felices, qué contentos. Estamos en el inicio del primer día del mes de diciembre. Un mes que por costumbre trae muchas carreras, mucha angustia, ansiedad. Dado que, bueno, en este mes uno quiere hacer transformaciones, cambios, hacer muchas cosas. Bueno, desde aquí, desde el Ministerio Internacional Unidos en Cristo, pedimos, rogamos al Dios del cielo que abra la ventana de los cielos y que bendiga tu vida, que te bendiga y que te prospere en este mes, que todo lo que venga a tu mano, eches mano y puedas emprenderlo en el nombre de Jesús, y Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, prospere todo lo que hagas. Una vez me dijo una hermana, estábamos conversando, estábamos hablando, y me dijo, comentábamos de alguien, y ella me dijo que alguien le dijo alguna vez: oye, yo quiero que Dios me ayude porque estoy pasando necesidad, quiero que Dios, oye, me use, quiero que Dios haga algo conmigo, necesito que Dios me ayude. Y entonces la hermana le preguntó: ajá, ¿y en qué te va a ayudar Dios? ¿Qué estás haciendo?, le preguntó la hermana. Y ella le volvió a preguntar: ¿qué estás haciendo? Y ella dijo: nada. ¿Y en qué quieres que te ayude Dios? Si tú no haces nada, dime en qué te va a ayudar Dios. Pero si tú emprendes, si tú te dispones a hacer algo, entonces Dios te va a ayudar. Es necesario hacer algo para que Dios te ayude. Dios te va a ayudar porque al tú hacer algo y ver Dios que no avanza, que no puede, que no está, Dios va a meter su mano y te va a bendecir, te va a prosperar. Así que todo ponlo en las manos del Señor, emprende. Estamos en este mes entonces y deseamos que este sea un mes próspero en el nombre de Jesús. Un mes que declararon que va a ser flexible todo el mes para tener acceso a muchas cosas. Y bueno, es tiempo entonces de entrar en esta flexibilización, y como estábamos también sin flexibilización, acercarnos más a Dios. Con pandemia y sin pandemia, acercarnos más a Dios. Gloria al Señor. Lindo nuestro Dios. Mi nombre es Pedro Salazar Chanchamire y deseo que el Dios del cielo les bendiga grande, rica y poderosamente. Quisiera compartir con ustedes una palabra que tengo aquí en Isaías capítulo 49. Gloria al Señor. Los primeros 2 versículos, y quisiera decirte, hermano, hermana, que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Eres una saeta bruñida en las manos de Dios. Así que te invito para que podamos compartir Isaías capítulo 49, el versículo 1 y 2. Quiero leerlo y dice de la siguiente manera. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Me gusta esta lectura porque por aquí podemos declarar a través de este instrumento de guerra, como lo era en esos entonces, en esos tiempos, ese instrumento de guerra. Me gusta porque Isaías dice que Dios lo escogió y lo puso como saeta bruñida, gloria al Señor, para anunciar, para hablar al pueblo de Israel, y le declaró: mío eres tú, gloria al Señor. Mira, de las cosas de Dios, Dios desde antes de la fundación del mundo te escogió y me escogió. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para escribir sus planes en esta historia de esta humanidad, para que tú y yo hoy en día estemos en estos lugares. Escribió mi nombre en la historia y escribió tu nombre. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que en este tiempo tú y yo seamos instrumentos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Hay momentos y tiempos. Dios nos escogió para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo y como tales nos ha tratado, pero Dios tiene un propósito para ti y para mí. Gloria al Señor. Y me encanta esto porque agarrando este instrumento de guerra y haciendo un poco la descripción de él, quisiera hacer una analogía y referirlo a nuestras vidas. Una saeta pues no es más que lo que nosotros conocemos como una flecha donde se utiliza en un arco, gloria al Señor. Ahora, una saeta, una flecha para un arco no era de cualquier madera. No es que iban, era al contrario, para hacer esas herramientas, para hacer esos instrumentos de guerra, entonces tenían que ir y escoger, buscar en todos, en cada uno de los bosques, encontrar la madera, encontrar que fuera una madera derecha, que fuera concisa, fuerte, y no era cualquier madera, gloria al Señor. De tal manera que había que buscarla, escogerla, salir y determinar cuál era. Si estaba muy doblada no servía, era una que estuviese bien derechita, gloria al Señor. Era una madera escogida, gloria al Señor. Creo yo que Dios así estuvo buscándote a ti, buscándome a mí, buscando en medio de un bosque para hacernos unos instrumentos de guerra de Él. Nos escogió, nos buscó, no escogió a cualquiera, te escogió a ti y me escogió a mí, gloria al Señor, para ser instrumento en las manos de nuestro Dios. Qué lindo el Rey. Nos ha escogido Dios como se escoge esa madera para hacer este instrumento de guerra. Fue buscado, fue hallado, fue encontrado, lo tomó y empezó a trabajar en el instrumento. Cuando lo agarró no era que estaba hecho y completo, tuvo que hacer un trabajo, tuvo que formarlo, tuvo que empezar a darle forma. Y esto me conduce a pensar aquí que tú y yo como instrumentos del Señor somos formados, somos preparados, gloria al Señor. Y en el camino de ser preparados, esta saeta tenían que quitarle las puntas que estaban de más, tenían que prepararla, darle forma, y eso ocasionaba en la madera, ocasionaba seguramente algunos roces. Y yo imagino que tú y yo como instrumentos del Señor, el Señor nos ha escogido, pero cuando nos escogió estamos en sus manos. Ahora entonces Él empieza a prepararnos, y esta preparación que hace Dios
contigo, conmigo, no es más que entonces cuando atravesamos, cuando pasamos por momentos difíciles, que Dios está preparándonos, gloria al Señor, y entramos nosotros en esta preparación de Dios. Dios nos escogió, pero Dios ahora nos está formando, nos está preparando. Para formarnos y prepararnos, amado, necesario es caminar, transitar, a veces por valles de sombras de muerte, a veces transitar por hornos de fuego, a veces transitar por desierto. Y en ese transitar, en ese camino, Él prometió, como nos escogió, dijo que no nos desampararía nunca. Dijo el Señor que Él estaría con nosotros todos los días. Que tengamos confianza, confiad, no temas, desea el Señor en cada momento de eso. Entonces, en la medida que nosotros estamos siendo formados por Dios, atravesando por momentos críticos, difíciles, de salud, de necesidad, Dios está contigo, Dios está conmigo y te dice: no temas, yo estoy contigo, gloria al Señor. Dios nos está formando, se agarró la madera para prepararla, para formarla, como te está formando a ti, como me está formando a mí. Estoy hablando de que nos está formando para enfrentarnos a esta vida, a este mundo, el cual siempre trae aflicción, aflicción de espíritu. Pero Dios está formándonos, y en cada cosa que nosotros vamos atravesando, pasando, Dios está dándonos fortaleza y fuerza. Ahora, no hay proceso difícil que sea para quedarnos en él. Alguien dijo en algún momento, una hermana que atravesó un momento difícil con su hijo, con su hija y su nieto, que recibieron una quemadura prácticamente de muerte, y estaban allí atravesando por ese proceso. El niño estaba prácticamente desahuciado de los médicos, pero Dios le dio vida, hizo milagros a granel. Y el niño, en plena recuperación, le hablaba a su abuela, creyente, y entonces le decía el niño a su abuela, hablando de los procesos, diciéndole: abuela, los procesos no son para quedarnos en ellos, los procesos son para pasarlo, no para quedarnos en ellos. El niño que estaba recuperándose, que había recibido tantos milagros, le decía que no nos vamos a quedar en los procesos, sino que son para pasarlo. Te digo, hermana, te digo, hermano, que el proceso que tú estás pasando no es para que te quedes en él, sino para que avances, para que salgas de ese proceso fortalecido, fortalecida en el nombre de Jesús. Solamente ten confianza, solamente no temas, solamente avanza, confía, espera, no te desesperes, porque Dios está contigo, porque te ha escogido antes de la fundación del mundo. Ahora solo te está procesando, te está formando, porque tú eres un instrumento de guerra en las manos del Señor. Y al pasar ese proceso y al atravesar ese momento, de allí saldrás fortalecido, fortalecida, y serás pues de bendición para entregar palabra de vida a aquel que la necesite. Gloria al Señor, porque nosotros, dijo Pablo, que nosotros seríamos afligidos, tendríamos aflicciones, y que nosotros tendríamos este tipo de aflicciones para, atravesando por estas aflicciones, cuando alguien venga atravesando por las mismas aflicciones, entonces nosotros poder consolarle. Gloria al Señor. De tal manera que Dios, que permite todas estas cosas, nos tiene en su mano poderosa y no nos avanza. Y siempre nos dice: no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Gloria al Señor. Nos va formando, y me llama la atención aquí porque le dice a Isaías en el capítulo 49 que es una saeta bruñida. Y resulta que no es una saeta normal esta que pasa solo el proceso, sino que es una saeta bruñida. Y entiendo yo que una saeta bruñida es aquella que entonces no solo que la forma, le dan la forma, sino que la preparan y entonces la pasan por el calor, la pasan, le dan hasta que la van lijando, le van quitando las asperezas, le van quitando todo, amado hermano, amada hermana, le van quitando todo a esa saeta hasta que quede como una saeta brillante, pulida, bruñida.
bruñida, gloria al Señor. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Y mira que si Dios está formando, está lijando, está poniéndonos como instrumento de guerra, como una saeta bruñida, te está poniendo a ti y a mí, está pasando la lija, claro que sí, claro que ocasiona dolor, claro que ocasiona angustia, claro que ocasiona desesperación, pero estamos confiados en el Señor que está contigo, que está conmigo. Y si Él dice que resistamos hasta el fin, porque al fin tendremos recompensa, entonces nosotros tendremos que fortalecernos en Él y llenarnos de esa esperanza en Cristo, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, que Él nos dará la victoria al final del camino. Que resistamos, es apenas pasando la lija, está quitando lo que no sirve, la costra, lo que definitivamente puede que cuando esa saeta sea lanzada te haga desviar por aquí o por allá, pero mientras salga pulida, mientras salga ya bien preparada, entonces no se desviará cuando la lance, gloria al Señor. Y ese es el proceso por el cual vamos pasando tú y yo, gloria al Señor, pasando el proceso como instrumento en las manos del Señor, gloria a Dios. Pasando eso, amado, cuando la saeta está lista, que ya está lista para decir se puede utilizar, se puede usar, gloria al Señor, porque ha pasado todo ese proceso. Y entonces uno dirá, estoy listo, ya estoy para salir, ya me van a usar, ya voy a salir. Pues resulta que no, resulta que le dice el Padre que hizo los cielos y la tierra, le dice ahí a Isaías que una vez ya como saeta bruñida, ahora estando lista ya para salir al combate, para ser dirigida al blanco, definitivamente no, sino que es guardada en la aljaba. Cuando nosotros creemos que ya estamos listos y que nos vamos a comer el mundo, que estamos preparados porque ya hemos pasado todas las situaciones y a mí me resbala todo, dicen algunos por allí, y ya estoy listo para comerme el mundo, entonces Dios dice, espérate, aguántate porque todavía falta, gloria al Señor, y te mete en la aljaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Esperar el momento ideal, el momento preciso, gloria al Señor. Cuando un cazador de esos entonces y de todos los entonces sale por allí, va en caza, no dispara inmediatamente y no dispara como loco, sino que está esperando el momento preciso allí en el arco para no errar, sino para dar en el blanco, gloria al Señor. Así está haciendo nuestro Dios, nos ha guardado allí en su aljaba esperando el momento ideal, el momento preciso, como dice la palabra, porque todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, está esperando su tiempo, aunque estás lista, aunque estás listo, aunque ya conoces la palabra, aunque estás fortalecido, aunque dices que ya puedo avanzar porque ya me conozco todo esto, ya yo he pasado por allí, yo puedo ir. Dios te detiene un momento, se mete en su aljaba porque allí Él sabe qué está haciendo, lo que está es protegiéndose. Una flecha por ahí sola puede rayarse, puede partirse, puede hacer cualquier cosa, pero dentro de la aljaba está guardada, está resguardada allí. Así nos está resguardando Dios como instrumento de Él, porque está esperando su momento adecuado. Pero cuando llega el momento, cuando llega el instante, cuando llega la hora determinada, que ya es el momento para usarse, llega y agarra la flecha y agarra la lanza, gloria al Señor, la flecha, gloria al Señor, la saeta, para entonces destinarla, y va allí apuntando al blanco, gloria al Señor. Y nada más y nada menos que el que va a usar esta flecha, el que va a usar esa... gloria al Señor, que va a usar este instrumento de guerra, nada más y nada menos que Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Es el tiempo y es el momento adecuado. Quizás ahorita estamos en un tiempo que ahora dijeron un tiempo de flexibilización, y seguramente es el momento que Dios te va a usar, que Dios te va a utilizar allí para enviarte. Y sabes una cosa, cuando Dios envía esa flecha allí,
justo dará en el blanco, justo dará en el lugar preciso, porque nosotros, tú y yo, somos instrumento de guerra en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y para lo que Dios ha determinado en su infinita voluntad, en su infinito conocimiento, para lo que estás destinado tú y para lo que estoy destinado yo, Dios nos utilizará, nos usará y nos enviará y daremos en el blanco. Gloria al Señor. Solo que estemos en las manos del Señor. Tú y yo somos saetas bruñidas en las manos del Señor, y nos usará Dios en todo tiempo y en todo momento. Eres un instrumento de Dios. Así que avanza, no temas, vive en las manos de Dios, porque Dios es el arquero y tú eres el instrumento, tú eres la saeta. Así que el que te va a usar sabe cuándo te va a usar y dónde te va a enviar. Va a enviarte y darás en el blanco. Y sabe que cuando da en el blanco, la respuesta definitiva es que es la victoria. La respuesta definitiva es que el blanco será atinado con toda seguridad. Gloria al Señor. Nuestro Dios no fallará, no errará. No ha errado contigo, te escogió desde la fundación del mundo, te ha pasado por un proceso, te ha bruñido, te ha guardado y ha determinado que es el tiempo para enviarte, para que obtengas la victoria. Hay que guardarse, hay que cuidarse, pero hay que estar en las manos del Señor. Así que nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Gloria al Señor. Cuando eso ocurre, amado, la victoria te es segura. Y pudiéramos decir, como dijo el varón: si tú no vas conmigo, yo no iré. Como Él nos está enviando, Él irá con nosotros y nos dará la victoria. Así que, amado hermano, amada hermana, estemos convencidos que somos una herramienta, un instrumento útil en las manos de Dios, instrumento de guerra. Quisiera decirles para finalizar que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne, no es contra el hermano que a veces nos ofende, no es contra el esposo o la esposa, no es contra los hijos. La guerra es contra gente o entes espirituales, demonios, potestades. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra te tiene como instrumento a ti y a mí para hacer guerra y darnos la victoria en el nombre de Jesús. Recuerda que somos los hijos del gran Rey, estamos en sus manos y somos sus instrumentos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y declaramos la palabra de vida, de salud, de prosperidad, y que tú eres un instrumento en las manos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a mover esto. Vamos. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma
aquí ministrando desde la sede central, San Martín, Caracas. Estamos, como costumbre, en nuestro espacio de la doctrina, en el estudio de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras, en el marco del programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Dios te siga bendiciendo. Gracias por estar nuevamente conectado. Realmente gracias, muchas gracias. A través de la página del Instagram @oficial Unidos en Cristo, y por la página Ministerio Unidos en Cristo de la página YouTube, a través de las redes sociales. Las doctrinas básicas del cristianismo, las doctrinas fundamentales. Y hoy 1 de diciembre, gracias a Dios, terminó noviembre, empezó el mes de diciembre, y vamos a darle hoy culminación a nuestra séptima doctrina fundamental, la doctrina de la salvación. Ya hemos avanzado bastante. La semana pasada tuvimos abordando el tema de la santificación como tercer aspecto, y hoy vamos a este tema doctrinal, hablando específicamente de la seguridad de la salvación. Vamos a tratar tengo un panel aquí acompañado conmigo, mi hermano Pedro Salazar. Pedro, bienvenido, gracias por estar nuevamente, hermano Pedro. Hermana Brisaida Díaz, gracias por estar nuevamente presentes. Sí, hermano, ¿quién comienza primero? La hermana Brisaida, con un saludo a nuestra amada audiencia, nuestra amada iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, un problemita técnico, esto indica que estamos en vivo. Damos gracias al Señor porque nos permite estar acá. Gracias, hermano William, por la invitación. Y para mí es un placer cada vez que puedo compartir con toda esa gente hermosa que está a través de las redes sociales. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y le pedimos que se mantengan allí, porque hoy vamos a estar tratando un tema interesante por demás, un tema que sabemos que ha sido de toda la vida, un tema de debate, pero es un tema que como hijos de Dios debemos conocer. Así que te invitamos a que puedas mantenerte ahí, porque hoy vamos a estar tocando este tema tan especial y tan importante para cada uno de nosotros. Hermano Pedro. Qué lindo, gloria al Señor, Dios les bendiga. Hoy por partida doble, Pedro. Qué lindo, amén, gloria al Señor, amén. Triple diría, pues estamos esta mañana en la radio. Pero okay, estamos felices. Dios les bendiga una vez más, mi gente. Vamos a hablar de la salvación, o de la seguridad de la salvación, ya que se ha venido hablando estos martes anteriores acerca de la salvación y los distintos pasos o etapas donde hay que ver lo que es la salvación. Pero hoy es la seguridad, sentir la seguridad de la salvación. Ya yo estaba iniciando con algunas preguntas que vamos a hacer luego, gloria al Señor, porque bueno, me preguntaba, y quiero dejarlo de una buena vez allí, hermano William, porque a lo mejor alguno se preguntará como yo, y de curioso dirá, ajá, la salvación ¿desde cuándo? ¿Cómo vamos a entrar en esa seguridad? Porque usted sabe, ustedes deben de conocer que hay unos que tienen tanta, pero tanta seguridad de la salvación, que hablan de que la salvación no se pierde, o que la salvación se mantiene, hagas lo que hagas. Y como nosotros vimos en espacios anteriores, donde hay que hacer una serie de procesos para alcanzar la salvación. Y me preguntaba entonces, ¿de dónde nace eso de la salvación? La salvación originalmente, porque para nosotros es de Cristo, para acá se dirá mucho, ¿será de esa forma? Entonces la primera pregunta, hermano William, sería por allí, ¿la salvación desde cuándo es? ¿Desde Cristo? ¿Y cómo es? Porque nosotros ahora nos peleamos que es de Cristo para acá y antes de Cristo, y hay alguna dificultad, seguramente usted nos ilustrará allí. Arrojará luz. Ok, amado hermano. Bueno, nuevamente gracias por estar presente, hermano. Realmente esto es un esfuerzo que hacemos para con el Señor, agradándole pues. Bueno,
específicamente ya empezó de una vez lanzando los dardos, por decirlo así, de la doctrina fundamental. Hemos intentado, o mejor dicho, desde hace 2 meses atrás hemos abordado el tema de la salvación, y realmente hoy vamos a abordar el tema de la seguridad de la salvación. Ya hemos estudiado los requisitos de la misma, los 3 aspectos de la salvación: justificación, regeneración y santificación. Sin embargo, vamos hoy a estudiar este maravilloso tópico: ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿De quién depende la salvación? ¿Es irresistible la gracia? ¿Es incondicional la salvación? ¿Puede la salvación perderse por causa del pecado? Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Cuándo, hermana Brisaida? Ya de una vez entrando de antemano, de una vez, ¿cuándo se inicia la salvación? Bueno, varón, yo quisiera que antes de que comenzáramos el debate quizás o el intercambio, yo quiero leer el libro de Romanos capítulo 11, el versículo 33 y 34 para las personas que toman nota. Romanos 11, 33 y 34, que dice así, leo bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Gloria al nombre de Dios. Quise tomar este versículo, hermanos, para dar inicio, porque muchas veces vemos, y lo comentábamos fuera de cámaras, las personas a través del tiempo, a través de los siglos, hermano Pedro, hablando acerca de este tema y discutiendo sobre la teoría de Calvino y sobre la teoría de Jacobo Arminiano. Y vemos cómo hay una discusión acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero fíjense que acá este texto nos dice que cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Cuando nos habla la palabra inescrutable, nos está hablando necesariamente de ese conocimiento, ¿verdad?, que solamente lo tiene el Señor. Imposible de descifrar. Es imposible que nosotros como seres humanos podamos entender la mente de Dios, ¿verdad? Porque tenemos una mente finita y el Señor tiene una mente infinita. Entonces nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos el conocimiento a través de la palabra, y de una u otra manera, cuando hablamos de debate, no es que yo voy a discutir con mi hermano, o no es que quizás porque el punto de vista de él sea diferente al mío, quizás podamos entrar en conflictos. No, la palabra nos dice que busquemos el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento si no es un cúmulo de cosas que nosotros venimos de una u otra manera abordando? Pero es importante para todos ustedes que nos están escuchando que busquen el conocimiento de Dios. Yo creo que es importante, para hablar de este tema de la salvación, entrar primero en buscar ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, buscar no solo el conocimiento, sino la sabiduría, y buscar el entendimiento, porque a veces tenemos conocimiento, pero no entendimiento ni sabiduría. Entonces hoy, hermano Pedro, tenemos que hablar de esto, del conocimiento de estas teorías de las que vamos a hablar hoy, y tenemos que hablar también de ese entendimiento que nosotros, que el Señor nos ha permitido y nos ha revelado para manifestárselos a todos aquellos que quizás el día de hoy puedan sentirse confundidos. Qué bueno, gloria al Señor. Ciertamente, hablar de Calvino y hablar del otro hermano, estamos hablando Jacobo Armin. Jacob. Ambos del siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVI, año 1500 algo, tiempo donde estaba Lutero, tiempo donde estaba plena reforma. Un gran grupo de pensadores teológicos que analizaban, que profundizaban allí en la palabra, y este tema no se escapó de ellos, este tema lo trabajaron ellos. Cuando yo preguntaba de lo antiguo es porque normalmente, justamente, fíjate, es en el siglo XVI donde parece que hay un boom de discutir, oye, la salvación, ¿cómo es? Porque uno
la pinta entonces Calvino desde su aspecto, desde su pensamiento, que la salvación se mantiene hasta el fin, y el otro dice que no se mantiene hasta que tú te descuidas. Entonces ahí es donde se da un boom de la discusión. Pero antes de eso, ¿qué ocurría? Interesante saberlo para llegar a ello, porque antes, yo decía antes de Jesús, por supuesto, porque obviamente nosotros entendemos, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación en sí determina la vida eterna, porque de eso es de lo que nosotros hablamos. Cuando decimos salvación, primero definiendo concretamente la palabra salvación, es que alguien va a atravesar algo y te ayudó, te guardó, te libró, te salvó de algo. Eso es la palabra en el significado original. Más sin embargo, cuando nosotros hablamos de la salvación, soteria, de la palabra soteria, pues hablando de la palabra, estamos hablando justamente de esa salvación que habla para vida eterna, liberación de la pena del pecado. Y entonces ahora, esta salvación no empezó a existir del siglo XVI para acá, cuando empezaron ellos esa discusión. Ni siquiera en tiempo de los apóstoles. Ni siquiera en el tiempo de los apóstoles, porque la salvación la determinó Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo conversábamos Efesios capítulo 1. Como lo conversábamos en días pasados, porque Él ha escogido, nos ha escogido. Entonces, por eso decía, ¿cómo era esa salvación? Y en todo caso, usted, el hermano William Lobo, nos hablaba de que por fe, desde todos los tiempos ha sido por fe, y ha sido así, y así lo creemos, porque la salvación ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, desde que Dios lo planteó. Ahora existen unos cambios, porque usted hablaba, y bueno, usted lo hablará mejor, de las dispensaciones, que habrá que ponerlo en las dispensaciones, y nos compete en el momento, entrando al siglo XVI, en plena dispensación de la gracia, entonces hablar acerca del tema de la gracia y la salvación. Salvación que por demás está depurar y hacer otras limpiezas de algunas cosas, como en los temas anteriores, porque cuando se habla de la salvación, entonces algunos dicen que, bueno, que se pierde o que no se mantiene, que la palabra dice que somos salvos hasta que venga Cristo y más allá, y no importa lo que hagamos. Entonces de eso se trata, y de eso hablaba Calvino. Entonces, entrando en ese tema, ahí vamos a disertar un poco más. Fíjense que para los que no conocen el tema de dispensación, tenemos 7 dispensaciones, y en cada una de esas épocas o mayordomía de Dios, de trato de Dios con el hombre, siempre ha sido trato de Dios con el hombre, valga la redundancia, para salvación. Fíjense que tenemos la edad de la inocencia, luego viene la edad de la conciencia, luego, que eso lo conocemos muy bien, eso es básico, luego viene la edad o la mayordomía del gobierno humano, luego viene la época patriarcal, luego la edad israelita, y hoy día tenemos la dispensación de la gracia. Sin embargo, en cada uno de esos aspectos ha habido trato de Dios para que el hombre, para restaurar la relación del hombre con Dios. Siempre Dios ha procurado. Cuando vamos antes de la ley, amados hermanos, antes de la ley, es decir, tenemos Moisés y Abraham, pero resulta ser que Abraham le cree a Jehová y le es contada por justicia, y aquí el tema es la justicia, es decir, justicia que por nuestros méritos, nuestros propios méritos o nuestros propios esfuerzos nunca vamos a alcanzar. Entonces necesitamos una justicia independiente de la nuestra, porque no la tenemos. Entonces esa justicia tiene que ser únicamente la justicia divina, la justicia de Dios, que se nos ha acreditada, imputada en nosotros solamente por fe. Fíjense que nunca ha sido la salvación por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. Cuando vamos a la ley, encontramos los 2 primeros mandamientos. El primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que cada uno de esos mandamientos, y luego leemos los siguientes,
todos tienen que ver en la relación con Dios y en la relación con el prójimo, pero todo emana del amor de Dios, que ahí es donde fluye la gracia y por ende la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, cuando enfrenta al sistema religioso en su tiempo, dice, recuerda que le fue dicho, no adulterará, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo de codiciarla, listo, ya adulteró con ella en el corazón, y se quedan asombrados, pero aquí hay algo que no entendemos. Resulta ser que le hablaban era de la ley, la letra, pero del espíritu de la ley no les hablaban, porque si hubieran entendido los dos primeros mandamientos o el primer mandamiento de la ley, hubiesen entendido, oye, entonces lo que yo voy a hacer a continuación, no hurtar, no robar, no levantar falso testimonio, no hacer esto, todo va a ser producto de que porque yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, me va a llevar eso a que yo los demás mandamientos los cumpla por sí solo. Va a haber una respuesta por sí solo. Así es la salvación. Nosotros no obramos o no nos esforzamos, o mejor dicho, para obtener la salvación, sino que obramos, nos esforzamos porque ya somos salvos. Y esto es algo que nosotros debemos mantenerlo, exactamente. Cuiden su salvación con temor y temblor. Cuiden su salvación, o sea, es algo que ya tenemos. Entonces, cuando vemos a la luz de todas estas dispensaciones, de todas estas mayordomías, llegamos siempre a la conclusión de que Dios siempre ha procurado la salvación del hombre, entendiendo que el tema de la salvación tiene que ver con liberación de la pena del pecado y específicamente restaurar esa relación del hombre rota por causa del pecado con Dios. ¿Qué nos puede decir Brisaida? ¿Añadir, agregar algo más? Es así, varón, tal cual lo describe. Fíjate que lo dices pues desde el inicio. Sabemos que hay una caída y es precisamente de la que el hermano o el teólogo, vamos a llamarlo el teólogo, porque así era Calvino, de ahí él se agarra, ¿verdad?, de esa caída. Entonces vemos cómo él dice que la degradación del hombre es tal que está inhabilitado, Pedro, está inhabilitado para poder recibir por sí la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Calvino a través de ese primer punto? Porque son 5 puntos que encontramos en ambos teólogos. El primer punto que nos dice es ese. Nos está diciendo, bueno, el hombre por sí solo, y sabemos que por sí solo, la caída, ¿verdad?, que generó en nosotros todo lo que ha generado y lo que ha traído las consecuencias, sabemos que por sí solos nosotros no, pero hay una gracia que es la gracia de Dios. Pero el caso que Calvino muestra o plasma es que él dice que hay una depravación tan grande, una depravación total de parte del hombre, que no hay manera, y que Dios fue el que antes de que el hombre naciera, antes de que el hombre existiera, Dios es el que viene a trabajar en los que Él ha escogido. Entonces, en contraposición a eso, vemos lo que es la depravación parcial, que es la depravación de Jacobo Arminio, y vemos cómo él dice, no, bueno, sí, ciertamente nosotros como seres humanos sufrimos una caída y tenemos una depravación como seres humanos que somos, pero nosotros no es una depravación total. Nosotros todavía hay algo en nosotros, que nosotros, la gracia por supuesto de Dios y el Espíritu Santo trabajando en nosotros puede hacer que nosotros vayamos a Dios. Entonces hay esa contraposición donde vemos que uno dice que no, que es la soberanía total de Dios, y vemos que el otro, aunque dice que es la soberanía de Dios, nosotros como hombres y como mujeres todavía hay algo que en nosotros puede ser rescatado. Entonces es importante que nosotros podamos definir estos dos términos. El primero, donde vemos que dice, no, el hombre está inhabilitado, ¿ok? No hay manera, de ninguna manera el hombre puede no salvarse, sino buscar ese proceso de salvación. Pero fíjate esto, no hay nada que hacer, está inhabilitado por completo. Esto llama la atención, Mana Brisaida, Mano Pedro, y es que Calvino expresa diciendo, bueno, que hace mucho hincapié en la gracia de nuestro Dios, y alguien le preguntó en esa oportunidad, ¿no? Dice que la depravación es tan tremenda,
del hombre, la voluntad del hombre está tan corrompida que tiene que el Espíritu Santo atraerlo, convencerlo y salvarlo. Entonces surgió una pregunta interesante, hermano Pedro. Bueno, si así es, ¿por qué no salva a todos los hombres, pues? Grisaida, ¿qué responde? Fíjate tú, ¿Qué le algo dice a la iglesia? Hay algo interesante ahí, hermano, y es que así como vemos diferencias, también vemos similitudes, ¿no? En ambos aspectos. Pero esa diferencia principal, vemos como Calvino dice que para que el hombre sea salvado, primero tiene que venir Dios, regenerarlo, para que el hombre tenga fe, y entonces a través de esa fe el hombre pueda creer y pueda ser salvo. Pedro, y entonces viene el otro aspecto, que es el de Jacobo Arminio, y nos dice, no, es al contrario. Nosotros como seres humanos tenemos que creer para tener fe, para que la gracia del Señor venga en nosotros y nosotros podamos obtener la salvación. Entonces fíjate que son dos cosas totalmente opuestas. O sea, primero tengo yo que creer, después que yo creo tengo fe, y después que yo tengo fe, el Espíritu Santo viene en mí y hace que yo pueda ser salvo. El otro me dice, no, es todo lo contrario. Pedro. Qué lindo. Yo estaba pensando en dos preguntas así también, porque los que se agarran agarran de la predestinación incluso, ¿no? La predestinación hablando de el que es salvo y el que no es salvo, de acuerdo a esas dos declaraciones allí. Y suena todo esto interesante, puesto de que, bueno, hay una predestinación en la omnisciencia de Dios, claro que la hay, no así en nosotros que somos nada, por poner algo ahí, y no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa plenitud de Dios y conocer todo lo que ha de venir. Entonces, dada eso que estabas explicando, me llama a una reflexión que involucraría a los dos, porque uno pareciera que fuera para allá, uno dice, mira, es caminando hacia allá, y el otro dice que es hacia acá. Ahora, en cuanto a la salvación, se habla de dos maneras, de dos formas, hablando de, algunos teólogos han dicho, de una salvación inicial y una salvación final. Salvación inicial, la salvación es inmediatamente que nosotros tenemos, aceptamos a Cristo, vemos a Cristo y ejercemos esa fe en Él y ya tenemos esa salvación inicial. Pero esa no es la salvación determinante y definitiva. La salvación, porque es una salvación que estamos caminando, estamos en este mundo y seguimos caminando, porque no estamos en el reino, no estamos en el reino eterno, no estamos en la vida eterna. Entonces, la otra salvación se refiere a la salvación eterna. Es decir, que nosotros podemos arrancar con la salvación inicial que tenemos aquí ahorita, que tenemos nosotros, que disfrutamos nosotros que estamos aquí, nuestros hermanos que nos escuchan, ya tenemos la salvación, la tenemos. ¿Quién puede decir que no? ¿Ah? ¿Quién puede decir que no? No, sí la tenemos, la palabra lo corrobora, tenemos texto, por Claro. supuesto, porque todo aquel que en él cree será salvo, ahí hay una afirmación. Sin embargo, citaba también un texto del hermano Serratico que decía que hay que cuidarla. Ahora sí, tenemos que cuidarla, quiere decir que de pronto no es que tenemos la salvación eterna, tenemos esta salvación momentánea, pero si nos descuidamos, si no la cuidamos, entonces podemos perderla, podemos perder esa salvación porque no hemos alcanzado el fin. Dice la palabra, dice la Biblia en Apocalipsis que nosotros obtendremos la vida eterna si perseveramos solamente hasta el fin. La perseverancia, fíjate, hasta Pedro. el fin. Fíjate, Pedro. Entonces eso define lo que ella Sí. estaba diciendo. Le preguntaban a Juan Calvino esa pregunta, bueno, ¿por qué no salva a todos los hombres? Y la respuesta que dio nuestro hermano Juan Calvino es que, bueno, resulta ser que Dios ha predestinado a unos para vida eterna y a otros para condenación. Ok. Y la respuesta, y él sigue indagando. Y le digo, oye, pero ¿por qué tú dices eso? Le decían a él. Entonces Juan Calvino le dice, bueno, es que Dios no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie, porque el hombre en sí mismo es responsable de sus actos y él le tendrá que dar cuenta a Dios. Entonces, parecerá ser como un poquito como injusto. Entonces, eso Arminio dijo, no, vale, no, es imposible. Entonces se indagó mucho en el tema de la predestinación y el tema de las obras, pero cuando Pedro dice elegidos según la presciencia, es decir, previo conocimiento de Dios,
y se indagó mucho sobre ese término, el término prognosis, término griego que significa previo conocimiento o presciencia. Y entraba en relación con lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Bueno, aquí empezó la salvación. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, a raíz de esto, estos textos, estos versículos han traído mucha tela que cortar y mucha especulación. Porque si agarramos, la misma Biblia se interpreta, las Escrituras son su propio intérprete. Y resulta ser que la predestinación no es nada más que nada menos, y aquí es donde yo estoy de acuerdo con Arminio, que es la salvación y la gracia está disponible para todos. Porque le dice Arminio a Juan, le dice a Calvino, Dios no murió solamente por los elegidos, porque lo que tú estabas dando a entender que Dios solamente murió por lo que ya eligió. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que su gracia es extendida a todos, pero que en su conocimiento previo, o en su previo conocimiento, en su presencia, ya Él sabe quiénes ha de creer y quiénes ha de mantenerse fiel hasta el final. Esa es la teología de Arminio, y me gusta mucho, aunque tengo mucho cuidado con Arminio porque son los dos extremos, ¿ves? Porque Juan Calvino habla de la gracia, de la gracia, muy bien, y eso es Biblia. Pero también Calvino no habla de la gracia, sí la habla, pero la ponen según en su respectivo sitio. Calvino dice que la gracia no puede ser resistida, es decir, irresistible. Desde el momento en que Dios decreta la salvación para ti, Pedro, o para cualquier ser humano, listo, ya está sellado, papá, porque ya Dios lo sentenció así desde la eternidad. Quieras tú o no quieras tú, usted ya es salvo, ya es un decreto divino. Entonces, Arminio dice, no, espérate, la gracia sí puede ser resistida. Entonces, que resistida tiene que ver con el hecho de ser rechazada, es decir, se predica el mensaje del evangelio, la gracia es extendida, sin embargo, tú puedes, según tu libre albedrío que Dios te puso, ahí entraba el tema de la responsabilidad, que es la teología de Arminio, tú decides si aceptas la gracia o no aceptas la salvación, pero al final tú eres el que decide. Bien, pero Dios ya de antemano ya sabe Sí, fíjate que si es elegido o no y es ahí elegido. tocaste 2 de los puntos, ¿no? De los 5 puntos No, habíamos yo aquí me estoy tocado. adelantando por motivo de tiempo. Sí. Tocaste la elección incondicional de Calvino y tocaste la gracia, La salvación ¿no? incondicional. La gracia. Entonces, ahí hay algo interesante y es eso, ¿no? Cuando vemos la teoría de Calvino, vemos como él dice allí que Dios predestinó, Dios escogió, vamos a suponer que aquí hay 10 personas, Dios escogió de esas 10 personas, vamos a poner que escogió 5, las que Dios quiso, las escogió, yo escojo esta y esta, las predestino a que sean salvas. Según Juan Calvino. Estamos hablando de la teoría de Calvino, exacto. ¿okay? De la elección, sí, lo dije al principio, la elección condicional. Entonces vemos aquí cómo él viene, escoge a 5 acá y a 5 acá, estoy poniendo un ejemplo de 5, y dice, estos son salvos, estos no son salvos. Así, por su soberanía. Entonces nosotros cuando leemos el amor de Dios y leemos que el Señor es justo, que el Señor es bueno, que el Señor quiere para nosotros, todo lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Entonces, ¿será que es justo que Dios escogió ya esto y dice, no, estos son los que van a perderse? Yo creo que la Biblia no es eso lo que nos muestra. Entonces ahí es donde me acerco a lo que decía el hermano William y me voy un poquito más hacia la parte de Jacobo Arminio, donde decía, no, el Señor, cierto que acá dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo, pero en su sapiencia, ¿verdad? En ese conocimiento, Él ya sabía
¿quiénes eran los que iban a aceptar esa gracia maravillosa? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no sabemos quiénes son esos que van a recibir esa gracia, pero hay unos que están allá afuera que sí la van a recibir, entonces, sin duda alguna. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? No es poner a confrontarlo, no, la idea de nosotros como hijos de Dios es predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Y nosotros, en la medida que nosotros predicamos, en la medida que nosotros le digamos a todos los que nos están escuchando, a esas personas que están en las redes, que esta tarde nos están escuchando, que le digamos que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que nos ha dado esa salvación antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros como personas, empieza la gente a decir, wow, ¿será que estoy haciendo mal? Entonces se acercan un poco más hacia esa gracia, buscan un poco más la presencia del Señor. Pero si ya tú le vas a mostrar y tú le vas a decir, no, mira, ya ahí estos están cortados y estos están salvos, entonces vas a decir, pero ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a esforzar? Fíjate esto, hermana Brisaida, los textos que utiliza la teoría de Juan Calvino, hermano Pedro, 10, 28 y 29 del Evangelio de Juan. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto, o sea, mi Padre que me las ha dado mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es uno de los textos, 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan Calvino. El otro texto es Romanos, otro de los textos, mejor dicho, es Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Muy bien, el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El otro es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y el otro es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la oración de Jesús en Getsemaní, 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Ves? Pareciera a los hombres que me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, el que tenía que perderse. Claro. Estos son los textos que utiliza la teoría calvinista. Muy interesante, digo desde aquí, amado, lo que acaba de leer, esos textos, y usted se preguntará, pero eso está escrito ahí en la Biblia. Eso está escrito y eso debe ser válido, sino porque está escrito allí. Entonces yo le voy a invitar a usted también a que no solamente lea ese texto, sino que lea los textos anteriores y los siguientes, que le van a arrojar la luz de específicamente el momento y tiempo de salvación que está hablando, porque no habla de un tiempo en el momento, lo que yo decía inicialmente, que había una como salvación inicial y una salvación final, porque hay un camino que recorrer. Y me encanta el texto con que Brisaida empezó y abrió aquí cuando estábamos ahí, 11, donde habla de profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios, cuán insondables. Entonces yo le pregunto a usted y le pregunto a ustedes, bueno, ¿será que podemos preguntarle a Dios o saber cómo sabe Dios quién es y quién no es salvo? Nosotros siempre decimos que predicamos, como bien lo dijiste, que anunciamos, pero definitivamente no sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Decimos esto hasta el fin, porque hoy en día nosotros, entonces, ¿de qué nos valemos? ¿Cómo nos valemos para saber quién puede o quién no puede ser salvo? Ciertamente, si lo vemos frívolamente y pensamos como estos teólogos Calvino, entonces, bueno, si yo no soy salvo, ¿para qué voy a estar en esto? Yo me echo a perder, como dijo Brisaida ahorita.
me echo a perder y me voy por ahí y le doy rienda suelta al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero resulta que la situación, de acuerdo a lo que habla en cuanto a la salvación y otros textos bíblicos que aquí podemos leer, es que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, continuar, guardar con temor, con temblor. Dice que nosotros tenemos que cuidarnos hasta el fin. Mira, había el rico, el joven rico que se acercó a Jesús preguntándole, oye, maestro, ¿qué puedo hacer para ser salvo, para alcanzar la salvación? Bueno, cumple los mandamientos. No matarás, no robarás, no harás esto. No, si yo todo eso lo cumplo, yo, no, por favor. Bueno, entonces, pues fíjense que no es solo de cumplir, no, hay un poco más. Entonces, bueno, vende todo lo que tiene y entrégalo allí. Ahora, ¿qué pasó con la salvación de él? Si él cumplía todo, ¿qué pasó? Él no quiso seguir, él no quiso guardar, él no quiso avanzar hasta el fin de su salvación, porque se afligió, porque sintió enamoramiento por este mundo y se quedó. ¿Qué hizo? Lo que le dijo Jesús, perdió la salvación. En ese texto, que hay muchos como eso, muchos ejemplos. Entonces uno tiene que cuidar. Si la pregunta en medio de toda esta discusión entonces sí es, ¿qué pasa? ¿La pierdo o la tengo? ¿No la pierdo? Porque entonces los que mantienen que no pierden la salvación, que dicen que fueron predestinados, y todos los textos que leyeron cortos y solo los textos, de hecho Calvino salta un texto creo que es del 27 al 29 y no lee el 28, alguno por ahí se salta un texto que dice que habla que es como que hasta llegar hasta el fin, hasta la muerte, habla el texto, no recuerdo ahorita, lo verá allí. Pero lo que quiero decir es que si esto es así, por eso es que hay muchos desordenados y dicen, ya yo soy salvo, y entonces entran en el mismo desorden. Entran en el mismo. Ya vamos a entrar en ese detalle cuando comparemos las dos. Las dos escuelas. Fíjense, adelante. Con respecto a Arminio, los textos de Calvino ya los mostramos ahora, los textos de Jacobo Arminio. Primera Timoteo 2, 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Arminio. El otro texto, Tito 2, versículo 7 y versículo 8. Dice el versículo 7: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Texto de Arminio. Y los otros, en donde vamos a hacer la comparación luego más adelante, en Hebreos, que son los textos, como dicen, candelas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es imposible, hermano Pedro, hermana Brisaida, amada iglesia, es imposible. Imposible es imposible, ¿verdad? Y hablo de los textos que usaba Arminio. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Y así como otro. Vamos a hacer algo muy simpático, ¿sí? Para tomar agüita y agarrar un poquito de refresquito y darle tiempo a que a nuestra amada iglesia, a nuestra amada audiencia ministre el corazón de Dios en esta hora. Vamos a volver en instante, menos de 30 segundos, menos de un minuto, ¿sí? Para ministrar a nuestro Dios a través de un cántico, ¿sí? Ya vuelvo con ustedes, amados hermanos, con ustedes. A tu
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Aleluya. Gloria al Eterno. Seguimos, amados hermanos. El tiempo a veces se convierte como que en nuestro peor enemigo, pero resulta ser que el tiempo es de Dios. El crono de los hombres como que se convierte en nuestro enemigo, pero el tiempo de Dios es perfecto, el cairo de Dios. Continuamos, Brisaida, hermano Pedro. Dejamos Hebreos capítulo 6. Los que una vez fueron iluminados, gustaron de la buena palabra, ¿sí? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿En qué contexto? La pregunta es: ¿en qué contexto el escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, alude a estas interrogantes? Bueno, fíjate, nosotros tenemos que tomar en cuenta ahí, hermano, lo que hablábamos precisamente de la gracia, ¿no? Y es que la gracia, cuando hablábamos en el caso de Calvino, dice que es irresistible, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver acá en el caso de Arminio, en que el hombre resiste la gracia. Ellos resistieron la gracia. Ese pueblo que tú estás nombrando allí, porque dice que se perdieron, porque resistieron. Ellos gustaron, dice la palabra del Señor, de todas aquellas cosas buenas que el Señor les había dado. Pero como lo hablábamos hace unos minutos, ellos se resistieron, ellos prefirieron murmurar, prefirieron hacer las cosas que el Señor eran desagradables ante la presencia del Señor, Pedro. Y entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás resistiendo la gracia de Dios, ¿no? Rechazándola. Entonces, rechazándola. Eso es Cuando resistir. tú la resistes, la rechazas. Entonces, en el mismo momento que tú la rechazas, entonces ya queda fuera. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu voluntad y no la voluntad del Señor. Rechazando, o sea, es como que tú me dejes un regalo y entonces yo lo tenga, y la salvación es un lo regalo. tenga en mi mano, pero después digo, no, yo no quiero este regalo. Entonces no es que no recibiste el regalo, porque a veces esa es la confusión. No, pero si es que ya el regalo lo recibieron, sí lo recibieron, pero decidió devolver el regalo, decidió entregar el regalo. Entonces es por eso que la palabra nos dice que debemos cuidarla, que debemos con temor y temblor, lo dijiste tú al principio cuando comenzamos esta conversación, debemos cuidarlas por eso, hermanos, porque es un regalo, es cierto, es un regalo, y el regalo no es que yo te voy a quitar el regalo, no, tú no me lo quitas, pero yo decido entregártelo otra vez. Entonces, o simplemente Pero escucha lo esto, rompo, Brisaida, no lo cuido. hermano Pedro, pero escucha esto, ese término de cuidarla, muchos legalistas y religiosos lo toman muy en cuenta para imposiciones en la feligresía. Cuidarla, hermano, tiene que cuidarla. Pero a la larga, hermano Pedro, y te dejo a ti la palabra, ¿de quién depende la salvación entonces? Si yo tengo que cuidarla, entonces ¿de quién depende la salvación? ¿De Dios o del hombre? ¿O de ambos? Bueno, definitivamente de ambos, para decirlo en el término natural de ambos, en el término infinito depende de Dios, porque es Dios quien lo sabe. Pero en el término natural y normal depende de ambos, aunque dicen que no es por obra, no, que nosotros no es por obra. Sin embargo, lo que nosotros somos debemos reflejarlo, debemos practicarlo, debemos hacerlo. Y ciertamente entonces, si ese regalo que me entregaron, yo no me encargo de protegerlo, de guardarlo, de mantenerlo cuidadito, lo más posible es que lo extravíe, se dañe, X, pues eso en términos de la salvación implica entonces es la vida que uno lleva en esta tierra y se relaciona con lo que vimos anteriormente, que es la justificación, que nosotros debemos de guardar, cuidar, santificarnos, debemos de caminar ese proceso. Procurar. Sí, procurar
entonces todo el proceso de santificarnos de la justificación hasta llegar al final. Mientras estemos vivos, debemos de cuidarla. Una vez al llegar al final en esta tierra, su vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros, entonces en ese momento se determinará cuando entonces entremos en el reposo del Señor, estaremos con el Señor para ir a la vida eterna o la condenación eterna, que lo dice allí también, lo cual quiere decir que hay una salvación y hay una condenación. Ahora cada quien debe cuidarlo, debe tenerlo y mantenerlo. Sí depende de los dos, amados. Amado, así es. Hay una voluntad del hombre. La salvación depende totalmente de Dios. Dios es soberano, pero el hombre puede resistirla como puede aceptarla. Ese último punto, Pedro, que acabas de tocar, se refiere a lo que es la perseverancia de los santos, La ¿no? perseverancia de los en los santos. puntos cuando nos vamos a las teorías. Entonces, ambos dicen en ese último punto perseverancia, que ahí hay una similitud, ¿no? Ambos dicen perseverancia de los santos, pero cuando hablamos de la teoría de Calvino nos dicen porque Dios es el que les persevera. O sea, Dios es el que hace que ellos perseveren, el que les persevera. Pero cuando vamos a la teoría de Arminio, entonces todo ese proceso del que usted viene hablando hace 2 meses, que es nosotros ir cuidando, perseverando el hombre que está regenerado, por supuesto, por la gracia de Dios, pero el hombre es el que va cuidando paso a paso esa salvación Ahora tan que grande. tú dices eso, Hermana Brisaida, el domingo pasado en nuestro servicio aquí dominical, la segunda expositora, hermana pastora, ministró quebrantamiento continuo. Y a mí me ministró tanto que, y tú lo hablabas en la sección anterior tuya, de hace rato, hablabas de esa parte del proceso y de que realmente eso es hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga. Ahora mira esto, Brisaida, por motivo de tiempo, Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el contexto en que el escritor le escribe a los hebreos, ¿sabe qué estaban haciendo con los hebreos ahí? Estaban desanimados, estaban desalentados y estaban siendo tentados a volver a la sinagoga. Pero los judíos, los legalistas, los judaizantes le estaban diciendo, si ustedes van a volver a la sinagoga, tienen que hacer pública su confesión de que el que murió en la cruz del Calvario no era el Mesías, 1. Número 2, esa sangre que se vertió en la cruz fue de un malhechor como de cualquiera. Y número 3, los milagros que hizo ese señor fueron por Belcebú, por el maligno. Tenían que hacer eso públicamente. Eso era, en otras palabras, pisotear la sangre del Hijo de Dios, y ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, en el contexto que se estaba diciendo esto. Recuerden que el escritor de los hebreos le está escribiendo a gentes regeneradas, no a gente no regenerada, sino a gente como nosotros, pues. ¿Añadir algo? ¿Quién de los dos quiere? Bueno, fíjate, en ese aspecto que estás tocando, se refiere a lo que es la redención del Señor. Entonces ahí, yéndonos las guías, porque hoy estamos precisamente debatiendo entre Calvino y entre Arminio, ¿no? Si vemos el aspecto de Calvino, él lo que decía era que sí, Jesús había muerto por todos, pero la redención del pecado era solamente para aquellos que él había predestinado antes de la fundación del mundo, para el grupo. y que para ese grupito que él había escogido. Entonces allí es donde marca la diferencia Arminio y le dice, no, el Señor murió por todos, por cada uno de nosotros. Entonces somos nosotros los que a través de la fe, volvemos otra vez lo que es la fe y la gracia, a través de la fe, nosotros, desde el Espíritu Santo viene a nosotros, somos regenerados, y entonces es cuando nosotros podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús. Fíjate esto, hermano Pedro, dame chancecito aquí un momentico, y luego, después que lea estos textos, una breve reflexión de cada uno de ustedes, ¿sí? Y lo que vas a plantear en estos momentos. Sí, no quiero adelantarte, decir. No, lo que iba a decir era en función de esas declaraciones entre uno y el otro, es como que nosotros una vez que aceptamos eso,
no tenemos conciencia ni pensamiento y actuamos y es Dios quien hace en nosotros sin nosotros tener conciencia de ningún tipo. Es una forma de hablar de la salvación que tú no pierdes y entonces Dios es el que te va guiando, el que te va haciendo las cosas. Mientras que cuando tú tienes la conciencia, tienes el entendimiento, tú eres el que tienes que procurar guardarte y eso, porque dice que nos santifiquemos en su palabra, que es la verdad, nos habla de que nosotros practiquemos todo esto. Es decir, está hablando a la conciencia, lo que nosotros debemos practicar, no que andemos como robots que nos agarró Dios y ve para allá, Sí. no peques, por aquí vas a pecar, vete para allá. Porque no puedes irte de allá, porque yo ya dije en la eternidad que ya tú estás así. Quería decir, Fíjense que Juan Calvino hablaba de fijar, que Dios fijó nuestro destino. Arminio dice, no, Dios no fijó nuestro destino, Dios previó nuestro destino, porque Él sabe, o sea, en su previo conocimiento, Él sabe quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos, pero Él no fijó en la eternidad, es decir, Brisaida salva, Pedro Salazar no es salvo, no, o sea, no hizo eso en la eternidad, ese no es el Dios a que yo le sirvo. Quisiera culminar con 1 Corintios capítulo 10 y dejarle esta pregunta para que la vayan reflexionando y hacerle llegar al cuerpo, a la iglesia. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿O es el creyente que se pierde o no se pierde? ¿Es incondicional la gracia? ¿Puede la persona perder la salvación por causa del pecado? Le doy chancecito, aunque sea un minutico, para que vaya analizando mientras yo leo este texto al cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10 dice, no quiero, hermano, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, eso es presencia, y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron, amigos calvinistas, como ejemplos para nosotros, sin aludir a nadie. Si usted es calvinista, bueno, usted sigue siendo nuestro hermano, pero esto está escrito aquí en la Escritura. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mal destructor. Recuerde que esta fue la generación que salió con la sangre del dintel, ¿sí? La sangre del cordero. Ok. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa esté firme, mire que no caiga. Mire el contexto de esa famosa frase que utilizamos nosotros, ¿no? Dice, no nos sobre ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. Pedro, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ante todo lo que hemos revelado en esta hora por las Escrituras. La salvación como tal, hablando de la salvación, evidentemente no se pierde porque está allí puesta por Dios. Ya está establecida. Para todo el mundo. ¿Quién se pierde? El que la rechaza, el que no la acepta, el que la echa a perder, el que no la cuida. Y el que se descuida. El creyente como tal. Fíjense que a ellos le dijeron, ustedes van para una tierra prometida. La promesa fue dada para todos y Dios tenía esa tierra para todos ellos. Pero resulta que ninguno entró excepto Josué y Caleb. Y ya habían sido justificados. Y claro, habían sido lavados y habían sido la sangre de los lavados. dinteles, la sangre del cordero que tipifica la sangre de Cristo. Bueno, para hacerle una traducción, usted que es cristiano, creyente y aceptó al Señor y dice ya tengo mi salvación, sí, pero le puede pasar como el pueblo de Israel, mosca. Entonces usted es el que se puede perder si la descuida, si empieza a su idolatría, a buscar imágenes, a lo que sea. Si se desvía. Si se desvía, entonces usted perderá la salvación. No, la salvación se pierde sino usted, así que cuídese. Brisaida. Bueno, de igual manera, todos los que nos están escuchando, yo también coincido con ustedes, hermanos, nos podemos perder, pero así como empecé, quiero terminar con el libro de Oseas 6, verso 5, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Importante. Entonces, invitamos a todos los que nos están escuchando a que busquen el conocimiento y la presencia de Dios. Nos podemos perder porque nos alejamos de Él y porque no buscamos el conocimiento y la presencia de nuestro Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos despedimos con este texto bíblico, culminando con este texto? Y hermano Pedro, hermana
Brisaida, gracias por estar presente, por haber permitido Dios pues que le ministremos hoy a la iglesia. Gracias Pedro, gracias hermana Brisaida. Segunda de Pedro 2:21 dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pues les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano, amada iglesia. Bendiciones. Para el martes que viene, amados hermanos, vamos a continuar nuestra metodología de enseñanza bíblica en el marco del programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Vamos a comenzar con la siguiente doctrina, si así nuestro Jehová lo permite: la doctrina de la iglesia, eclesiología. Vamos a estudiar todo lo concerniente a la doctrina de la iglesia. No se lo pierda. Los invito para el martes que viene, a la misma hora, de 3 a 5 de la tarde. Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos. Bendiciones para todos. Danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir.